días. Bueno, hoy hay un estímulo extra para estar acá adelante. Bien. Bueno, hermanos, les invito a leer sus Biblias, por favor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Seguimos con el estudio de Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar estudiando el versículo 13 al versículo 12. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 12, pero vamos a leer del versículo 1. Así que repito, leemos el versículo 1, pero estudiamos del versículos 3 al 12. Oramos y luego leemos. Señor, damos gracias porque tú eres bueno. Si estamos aquí reunidos solamente porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, si no hemos sido consumidos, es por tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has castigado a tu Hijo en nuestro lugar. Gracias porque Él ha sufrido la ira que nosotros merecemos. Te alabamos, te adoramos por eso. Y queremos ahora que tú nos ayudes a escuchar tu palabra con temor, con reverencia. Estamos frente a tu misma voz, tu palabra inspirada por ti, suficiente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso, Dios, ayúdanos a tener un corazón humilde, sensible esta mañana. Y también rogamos por aquellos que estén en medio nuestro que no te conocen. Señor, como cantábamos, que tu Espíritu les dé vida, que tú obres por medio de tu palabra, tú les des fe, tú les des arrepentimiento y puedan ir humillados a la cruz, por favor. Damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nosotros oramos por varias cosas y a veces quizás oramos sin fe, vamos a decir así. Oramos porque, oramos, está en nuestra lista de oración. Y una de las cosas por las que oramos, y espero que no oremos sin fe, sino que oremos con fe, es que Dios levante más pastores. Oramos por eso. Y espero que no oremos sin fe, sino que oremos creyendo que el Señor nos revela en su palabra que es su voluntad, que en la iglesia haya pluralidad de pastores. Uno a veces pide por cosas, pero quizás sin esperar que Dios lo haga. ¿Y qué pasaría si llega ese momento? Me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si oramos y Dios dice, supongamos, no es ahora el tiempo, pero supongamos que Dios dice, este es el momento, de tener más pastores? Mi pregunta es,
¿cómo los reconoceríamos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo los reconoceríamos? Bueno, uno diría, bueno, fácil, bastante fácil. 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1. Si aún no anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, supongamos que la persona cumple ese requisito, el hombre cumple esos requisitos. Pero aún así, ¿cómo lo sabemos? Porque la realidad es que hay muchas personas que cumplen el requisito de 1 Timoteo 3 o Tito capítulo 1, pero no necesariamente tienen un llamado al ministerio. No necesariamente. Hay muchas personas en la iglesia que tienen carácter piadoso, son aptos para enseñar, pero no sabemos si debe o no ser pastor. Bueno, a veces se usan dos extremos para ver si una persona que consideramos para el ministerio es o no llamada al ministerio, y se usan dos errores. Un error es bueno para considerar que esta persona sea realmente llamada al ministerio, debe ser igual al pastor que ya está, o al pastor que se va, digamos. Quizás, no sé, por algún motivo el pastor se va, viene otro. Bueno, entonces para que esta persona nosotros la consideremos y pensemos que puede ser pastor, debe ser exactamente igual al otro. Mismos dones, mismas habilidades, misma personalidad, casi que un clon al pastor anterior. Bueno, eso sería un error. Hace poco charlaba con una persona que están en la iglesia, están pasando por este proceso. El pastor principal, por distintas circunstancias, no de pecado ni nada que ver, sino un hombre fiel, ya no va a estar más en ese lugar y hay otra persona que tiene que ocupar ese lugar. Y este hombre me decía, bueno, yo sé que la persona que estamos considerando no es igual al otro, no es. Y la iglesia debe entenderlo. Yo ya sé que esta persona, este pastor que están considerando, todavía no lo es, no va a ser un clon al otro, y la iglesia debe aprender a que no va a ser un clon, va a tener su personalidad, sus formas. Así que un error que podemos cometer a la hora de pensar en más pastores es pensar que tienen que ser clones uno al otro. Eso sería un error, pero el error opuesto, o sea, el error contrario, es pensar que el nuevo pastor puede hacer lo que quiere ahora. Digamos, bueno, al pastor anterior le gustaba estudiar la Biblia, a este le gusta andar tomando mate con la gente, y está bien, no importa, como que es una cuestión de gustos. Al otro pastor le gustaba estudiar, a este le gusta, yo no sé, revocar. Bueno, está bien, no importa, porque es una cuestión de gustos. Bueno, también sería algo erróneo. O sea, no debe ser ni un clon al pastor que ya está o a los otros pastores, ni puede hacer lo que quiere. Entonces, si una persona cumple con los requisitos, ya pasó, hicimos el checklist, 1 Timoteo, Tito, y aprobó todo. Bueno, y ahora, ¿cómo sabemos? ¿Qué hace que un pastor, y esa es la pregunta que quiero responder esta mañana, ¿qué hace que un pastor sea un pastor fiel? ¿O qué hace que una persona sea fiel y se la pueda considerar para el ministerio pastoral? Bueno, en cierta manera, eso es lo que se deberían estar preguntando los hermanos de Tesalónica. Pablo tuvo que huir. Sabemos, Pablo, Silas y Timoteo, los fundadores de la iglesia en Tesalónica, tuvieron que huir por causa de la persecución, como hemos dicho. Pablo dejó a estas personas recién salidas del horno, recién convertidas, solos. Así que comenzaron los ataques hacia el apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pablo era un sofista, era un charlatán, era como los predicadores de esos, los filósofos de ese momento estaban ahí por la plata, que a Pablo no les importaban las personas. Pablo no era una persona íntegra, solamente estuvo entre ellos y abusó de ellos, y cuando vino la dificultad, Pablo los dejó solos, porque no los amaba. Bueno, eso es lo que estas personas decían. Así que Pablo, en esta porción que estamos leyendo, de capítulo 2, versículo 1 al 12, Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo se está defendiendo de estos ataques. Y podemos aprender en esta defensa cómo determinar si un candidato al ministerio es un hombre fiel. Repito,
¿Cómo determinar si un candidato al ministerio es un hombre fiel? O lo podemos preguntar de otra manera, ¿cómo sabemos si un pastor es fiel? Bueno, vamos a ver en este texto dos características que todo pastor fiel debe tener. Dos características que no pueden faltar. O sea, no tiene que ser un clon, pero tampoco puede hacer lo que quiere. Estas dos características de un pastor fiel, de un hombre fiel, no pueden faltar. Y la primera característica es que el siervo fiel, el pastor fiel, la persona que podemos considerar el ministerio porque es fiel, enseña para agradar solo a Dios. Repito, el siervo fiel enseña para agradar solo a Dios. Versículos 3 al 6. Noten conmigo, por favor, ahí versículo 3. Dice el apóstol Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Se lo está atacando a Pablo de distintas áreas, nos damos cuenta por lo que Pablo está diciendo acá. Y la primera área que vemos que se lo acusa al apóstol Pablo es que él enseñaba por error. La palabra ahí error quiere decir extravío de la verdad. Algo que no se corresponde con la realidad. O sea, yo puedo enseñarles algo a ustedes y estar muy convencido, sumamente convencido, pero que sea erróneo. Yo, por ejemplo, puedo pararme a decirles con toda mi convicción de corazón, sinceramente, que el agua no moja. El agua no moja. Es una sensación que a vos te da, es que estás mojado, pero el agua no moja. Bueno, no importa con cuánta convicción yo se los enseñe, no importa que yo realmente crea que el agua no moja, si les tiro un balde, se van a enojar, más en este momento, porque el agua moja. Entonces, no importa la convicción que tenga una persona, no importa si lo que enseña es erróneo, es erróneo. Quizás no es un chanta, como vamos a ver que también se acusaba Pablo de eso. No es un chanta, pero no es un siervo fiel, no es un hombre fiel. Un ejemplo de esto son los testigos de Jehová. Bueno, muchas personas sinceramente, vamos a decir de corazón, sinceramente piensan que Jesús no es Dios, pero Jesús es Dios. Y no importa qué tan convencidos ellos estén de que Jesús no es Dios, la Biblia enseña claramente que Jesús es Dios. Entonces quizás no son chantas, vamos a decir así, pero están equivocados. O sea que un maestro fiel de la Biblia no es alguien que solamente está convencido. Yo puedo enseñar lo que sea con mucha convicción, realmente. Puedo pararme acá y enseñar a los gritos un montón de cosas. Pero si lo que yo enseño es erróneo, yo soy un falso maestro. No soy un chanta, vamos a decir así, porque yo no estoy engañándolos adrede, entonces no soy un chanta, pero soy un falso maestro, porque estoy enseñando algo que la Biblia no enseña. Y de eso se le acusaba a Pablo. A Pablo se le acusaba de que una de las acusaciones probablemente es que, bueno, quizás no es un chanta, pero este hombre lo que está enseñando no es correcto. Por eso a la hora de determinar a una persona para el ministerio, no tenemos que ver solamente su convicción, sino que si su convicción se sujeta a la Biblia. O sea, su interpretación de la Biblia es correcta, su aplicación de la Biblia es correcta. Es un hombre que enseña la Biblia con claridad, con fidelidad, como dice 2 Timoteo, que traza como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de Dios. Así que Pablo dice, hermanos, yo cuando les enseñé, lo que yo les enseñé, no fue un error. Lo que yo les dije es real, es real. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en el apóstol Pablo, nos damos cuenta que él no era un hombre improvisado, de ninguna manera. El apóstol Pablo, luego un poquito más adelante, cuando él llega en realidad, cuando escribe esta carta es un poquito más atrás, cuando él está en Atenas, nos damos cuenta que él discute en el Areópago con filósofos. No sé si alguna vez hablaste con alguien que estudia filosofía o con un filósofo. Bueno, no son improvisados. Son personas que piensan mucho realmente. Vos les hablás y razonan muchísimo.
no los movés con un argumento sencillo. Son personas que piensan mucho. Bueno, Pablo está ahí discutiendo con los filósofos y dejándolos mudos. Pablo, leemos ahí los Hechos, él agarraba las Escrituras y él discutía con los judíos, con los fariseos, con las personas que enseñan en la sinagoga, mostrándole por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Imagínense, hermanos, por favor, agarrar hombres que saben quizás el Pentateuco de memoria, personas sumamente preparados en la Escritura, y Pablo los persuadía con la Biblia, en el Antiguo Testamento en ese momento, que Jesús es el Cristo. Así que nos damos cuenta que Pablo no es un hombre improvisado, de ninguna manera. Pablo es un hombre sumamente preparado. Así que probablemente estas personas decían, bueno, ok, no podemos atacar su enseñanza, no podemos rebatir lo que Pablo ha enseñado, entonces ataquemos su carácter. Y a Pablo lo acusan de ser inmoral. Noten conmigo, por favor, ahí en el versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, no era algo erróneo, dice, ni de impureza, porque la característica de los falsos maestros es que enseñaban, de estos filósofos, es que ellos enseñaban por inmoralidad. Dice un comentarista, referente a los filósofos de ese tiempo, dice que estos filósofos eran viajeros y ofrecían todo tipo de filosofía popular sazonada con inmoralidad y estafa. Así eran estos hombres, estos filósofos, estos sofistas. Ellos enseñaban para sacarle dinero a la gente y a veces enseñaban con el deseo de tener algún provecho de las mujeres. Pedro describe a los falsos maestros en segunda de Pedro 2:14 como que tienen los ojos llenos de adulterio. El Señor Jesús, en la carta a Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, habla de Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Una de las características de los judíos, de los israelitas, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando se mezclaban con otros pueblos, es que terminaban en inmoralidad sexual. Así que ahora están acusando a Pablo. Bueno, está bien, quizás lo que enseña no es erróneo, pero este hombre es un chanta. Este hombre en realidad usa toda su elocuencia para sacar provecho de las mujeres. Claro que cuando consideramos una persona para el ministerio, nos preguntamos cómo se relaciona con el sexo opuesto. ¿Cómo se relaciona? ¿Es una persona íntegra o es una persona que está tratando de usar su enseñanza de alguna manera para seducir a una mujer? Para aprovechando su posición para sacar alguna ventaja. Bueno, el apóstol Pablo dice, yo no soy como los sofistas. Lo que yo digo es correcto, no son palabras huecas. Lo que yo digo no tiene ningún provecho de ninguna impureza, ningún deseo de seducir a nadie. Y luego habla de otra característica, dice, ni es con engaño. La diferencia entre el error y el engaño, la palabra error y engaño son dos palabras distintas. La diferencia es que el engaño sí tiene la intención de desviar del error. O sea, el error es algo que se hace sin intención, podemos decirlo así, pero el engaño es algo que a propósito enseña algo que no es. Y a Pablo se le acusaba de ser una persona que torcía las Escrituras, una persona que lo que estaba enseñando era con la intención de engañar a las personas. Por eso, para decirlo de otra manera, lo que buscamos cuando observamos a una persona fiel para el ministerio es que esta persona enseñe la Biblia con fidelidad. Enseñe la Biblia con fidelidad. Las personas que engañan lo que suelen hacer es citar un versículo acá, un versículo allá, un versículo allá, un versículo allá. Realmente vos podés hacerle decir a la Biblia lo que vos quieras. Yo puedo hacerle decir a la Biblia lo que yo quiera, de verdad, lo que yo quiera. Agarro acá, cito una cosa acá, cito una cosita allá, cito una cosita allá, y puedo hacerle decir a la Biblia lo que yo quiera, lo que quiera. Incluso piensa en muchas de las falsas doctrinas, te citan la Biblia.
Muchas de las falsas, quizás los testigos de Jehová la tuercen, pero son de los pocos. Son de los pocos. La mayoría tiene la misma Biblia, vamos a decir así. Bueno, los católicos la agregan, pero en un sentido no tuercen lo que ya está. Entonces, o sea, no cambian, eso quiero decir, no cambian lo que ya está. Entonces, ¿cómo enseñan sus herejías? Torciendo. Por eso, generalmente cuando estás hablando con alguien en esa situación, le decís todo el tiempo, ese versículo no dice eso. Claro, porque te lo citan el versículo. Pero te decís, pero ese versículo no enseña eso. Malaquías 3:10. Da tu dinero a Dios, así Dios te da. No, pero ese versículo no dice eso. Bueno, pero si todo lo que pisara la planta de tus pies, no, pará, ese versículo no dice eso. Porque están citando la Biblia, pero la están torciendo para su propia conveniencia. Y Pablo dice, no, yo no hice eso. Yo no enseñé de esa manera. ¿Y cómo lo sabían ellos? Bueno, o cómo podían comprobarlo ellos, esto que Pablo está diciendo. Bueno, en primer lugar, porque ellos lo habían visto. Si notamos, versículo 1 dice, sabéis. Versículo 2, sabéis. Versículo 5, ¿cómo sabéis? Dios es testigo. Versículo 9, porque os acordáis. Versículo 11, saben además. O sea, Pablo estaba apelando, hermanos, yo no hice esto y ustedes lo vieron. Yo estuve entre ustedes y ustedes lo vieron. Si no, en contraste con enseñar de esa manera, noten versículo 4, noten el contraste ahí, sino, o sea, en lugar de enseñar con engaño, por error o por impureza, en contraposición con eso, dice Pablo, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice, yo no enseño de esa manera, ni con ninguna de esas características. Yo enseño para probar a Dios. Yo estoy en el ministerio, dice Pablo en última instancia, porque Dios me aprobó. Dios me aprobó. Dios que ve mi corazón, dice Pablo, es el que me aprobó para estar en el ministerio. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y lo que Pablo va a hacer ahora en todo el texto, va a hacer referencia a dos cosas para mostrarle, a dos verdades, para mostrarles que él no es un chanta. Y Pablo va a intercalar constantemente con la aprobación de Dios y con su testimonio. Con la aprobación de Dios y con su testimonio. Y Pablo dice ahí en el versículo 4 que ellos, Pablo, Silas y Timoteo, ellos fueron aprobados por Dios. Ahora, una aclaración, y me encantó que Santi haya leído ese versículo, es que Pablo no está diciendo ahí, Pablo no está diciendo que Dios vio que él era un campeón y por eso lo puso en el ministerio. Porque en el pasaje que leyó Santi de 1 Timoteo capítulo 1, Pablo dice que él era un blasfemo, él era un blasfemo. Así que Pablo no está diciendo ahí de ninguna manera que Dios vio que él era un campeón, un fenómeno, así que lo puso en el ministerio. No está diciendo eso. La única manera que una persona puede ser aprobada por Dios, aceptada por Dios, ¿de qué manera es? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. No hay otra manera. La única manera que una persona puede ser reconciliada con Dios es por medio de Cristo. No hay otra manera. Si vos querés ganarte el favor de Dios sirviendo en la iglesia, no podés. Dando tu dinero, no podés. Viniendo a la iglesia, leyendo tu Biblia, no podés. La única manera que una persona puede ser reconciliada por Dios es por medio de Cristo, por medio de su muerte y resurrección. Pero lo que Pablo está diciendo acá no es que Dios vio que él era un campeón y por eso lo puso en el misterio, sino que lo que Pablo está diciendo acá es que Dios vio que yo era una persona íntegra. O sea, claro, nosotros, la única manera con la cual somos reconciliados con Dios es por medio de Jesús, no hay otra manera. Pero eso no quiere decir, como hacen algunos, bueno, todos somos pecadores, así que no importa, ¿no? Nadie es perfecto. Che, pero mira, este hombre es un desastre. Bueno, che, tampoco nadie es perfecto. Bueno, eso tampoco es correcto. O sea, Pablo acá no está defendiendo que él se ganó el favor de Dios, o que Dios vio que era un campeón y por eso lo puso en el misterio. No. Pero Pablo lo que está diciendo acá es,
Dios me puso en el ministerio y Dios no pone chantas. De vuelta, primera, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está bien. Si alguno anhela ser pastor, amén, hermanos. Buenísimo. Pero momento. Es necesario. Es necesario. O sea, el pastor debe cumplir con ciertos requisitos de carácter. Entonces Pablo está diciendo acá, nosotros no somos chantas. Dios nos aprobó. Dios, que mira nuestros corazones, nos puso en el ministerio. Estamos acá puestos por Dios y Dios no pone chantas. Ahora, yo cuando leí este texto me hacía esta pregunta. Bueno, y eso es muy subjetivo. Porque un chanta puede decir que no es chanta. O sea, cualquier persona, vamos a decir así, cualquier persona puede pararse y decir, hermanos, acá me puso Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Eso es muy subjetivo. O sea, ¿cómo sabemos, Pablo, que a Pablo, Silas, Timoteo, cómo sabemos que a ustedes los puso Dios? ¿Vos cómo podés diferenciar si una persona es puesta por Dios o se puso a sí misma? Porque enseña para agradar solo a Dios. Noten el texto. Enseña para agradar solo a Dios. Noten. Conmigo, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, ¿qué cosa? Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, ¿cómo sabemos que un hombre es puesto por Dios en el ministerio? ¿Cómo lo sabemos? Porque su enseñanza está marcada por agradar a Dios. Vos te das cuenta cuando un pastor es fiel o no es fiel, porque su preocupación es ¿qué dice la Biblia? Esa es su preocupación. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que Pablo no es un chanta y no se puso a sí mismo? ¿Cómo lo saben ellos? Porque Pablo enseñaba fielmente la palabra de Dios. Un pastor fiel, cuando hay que tomar decisiones, tiene una pregunta en su mente, constantemente, que le resuena, y es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pastor, noto que esto, deberíamos hacer esta otra cosa. Noto que en la iglesia deberíamos hacer tal cosa. Y está pensando el pastor ahí, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La característica de un hombre fiel, hermanos, es que un hombre que no es fiel, es que le da la razón a todos. ¿Te ha pasado alguna vez? Pastor, en la iglesia deberíamos hacer tal cosa. Sí, tenés razón, yo opino igual que vos. Viene el otro y le dice lo contrario. Pastor, en la iglesia hay otra cosa. Tenés razón, yo opino igual que vos. Sí, claro que sí. Y viene otro y le dice, pastor, deberíamos hacer tal cosa. Tenés razón, yo opino igual que vos. Bueno, eso es un hombre que no es fiel. ¿Por qué? Porque él no se está preguntando qué dice la Biblia, sino cómo quedo bien con las personas. Claro que tenemos en cuenta nuestros hermanos, las opiniones, tenemos en cuenta el contexto en el cual estamos, tenemos en cuenta un montón de cosas, pero un hombre que es fiel resuena una pregunta en su mente constantemente, y es ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Evangelio? No nos importa, ni mi opinión me importa, ni lo que a mí me gusta, ni lo que me queda cómodo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Noten lo que Pablo sigue diciendo. Versículo 5. Nos damos cuenta que un hombre fiel, porque enseña fielmente la palabra de Dios, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. La idea ahí de encubrir palabras lisonjeras es de adulación, es de algo, de elogio excesivo. Nosotros lo vemos esto, por ejemplo, en los fariseos y los herodianos. Cuando quieren hacer pisar el palito a Jesús, dice Marcos 12:14, que los fariseos y los herodianos le dicen, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Lo están adulando, ¿se dan cuenta? Lo están adulando a Jesús para hacerle pisar el palito. Bueno, un falso maestro es un adulador. Nadie canta mejor que vos, nadie predica mejor que vos, nadie enseña la Biblia igual que vos, nadie en la iglesia es tan piadoso como vos, sos el mejor, sin
no sé qué haría esta iglesia sin vos. Eso hace un falso maestro. Adula a las personas, quiere sacar un provecho de ellas. Nunca he estado en una iglesia así, pero sé que ustedes sí, algunos me han contado, de personas que desde el púlpito adulan a los miembros que tienen más dinero. No necesariamente que tienen más dinero ofrendan más, pero imagino que ellos sacan esa cuenta. Entonces, están adulando a las personas porque quieren un beneficio, quieren llevarse algo. Esa es la característica de los falsos maestros. Los falsos maestros no se hacen esta pregunta, ¿qué dice la Biblia? Porque no les importa qué dice la Biblia. Ni les importa. Lo que les importa es ¿de qué manera puedo sacar más provecho? ¿De qué manera? Noten cómo sigue el texto. Porque nunca usamos versículo 5, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Se dan cuenta, hermanos? No, nunca estuvimos enseñando la Biblia para obtener un beneficio. Ahora, después lo voy a explicar. No nos interesó su dinero. No nos interesa su dinero. No estoy acá por su dinero, está diciendo Pablo. No le estuve predicando el evangelio por dinero. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Los sofistas sabemos que tenían ciertas características. Una es que ellos buscaban sacar dinero a las personas, pero otra característica es que buscaban fama, buscaban ser reconocidos. Sobre todo en un contexto como los griegos, que se admiraban por nuevas enseñanzas. Entonces los falsos maestros utilizaban estas cosas para obtener el reconocimiento de las personas. Pero Pablo dice, nosotros no hacemos eso. No estamos enseñando la Biblia para ser famosos, ni nos importa. Y de verdad, hermanos, creo que esto es algo que debemos preguntarnos. Sobre todo en nuestro contexto hoy en día. ¿Esta persona enseña la Biblia para ser famoso? Antes, hace 20 años atrás, no cualquiera era famoso, no cualquiera. Porque quizás una persona famosa es alguien que salía por la televisión. Para que vos llegues a la televisión, deberías hacer ciertos méritos, no cualquiera llega a la televisión. Y me imagino, yo no viví esa etapa, pero sé que algunos de ustedes sí, y cuando había, 4 canales, menos, si hay 4 canales y, 2 horas por día de canal, menos. O sea, ponemos, para que vos estés ahí tenés que brillar, tenés que ir a la luna, tenés que hacer algo importante. Bueno, no es nuestro contexto. Hoy en día cualquiera se hace su canal de YouTube ahí y empieza a subir cosas. Cualquiera es famoso. Hay jóvenes que son famosos porque, se meten en invierno al mar, y tienen 350.000 vistas. O sea, cualquier persona puede ser famosa hoy. Cualquier persona. Por eso debemos preguntarnos, a la hora de considerar a alguien para el ministerio, ¿esta persona enseña para ser famoso? Yo estoy seguro, convencido, 100%, de que muchas personas hoy son reformadas, tienen una teología reformada, porque es la moda de muchas iglesias. En nuestra iglesia es la moda, vamos a decir así. Es la moda, estoy seguro. No tienen convicciones bíblicas, no tienen. Pero bueno, ¿cuál es la moda ahora? ¿Creer en la elección incondicional? Buenísimo, creemos eso. ¿Qué es la moda? ¿Ser amilenial? Buenísimo, somos amileniales. ¿Cuál es la moda ahora? ¿Cuál es la moda de turno? A ver, el pastor de turno, ¿qué convicciones teológicas tiene? Bueno, entonces, ¿eso me va a hacer famoso? Yo quiero esas convicciones. Pero ¿sabe cuál es el problema si una persona tiene las convicciones prestadas? Que cuando la convicción, la moda no sea la sana doctrina y la moda sea otra cosa, ¿saben qué va a hacer ese hombre? Va a enseñar otra cosa. De verdad, hermanos, en un contexto como el nuestro, debemos preguntarnos, ¿por qué enseña ese hombre la Biblia? ¿Está buscando ser famoso? Porque si no, lo más probable es que va a empezar a acomodar el mensaje según lo que le dé la fama. Si hoy está de moda hablar de la ira de Dios, hablamos de la ira de Dios. Pero si mañana está de moda hablar de otra cosa, hablamos de otra cosa. Si viene alguien y al pastor y se le acerca diciendo, bueno, yo sé que el ministerio pastoral es para hombres,
para hombres, la Biblia es muy clara en esto. Pero bueno, la sociedad está cambiando, así que ahora la moda es que las mujeres sean pastoras. Bueno, está bien, no importa. Yo sé que la Biblia dice esto, pero bueno, si hacemos esto nos quedamos sin gente. Así que bueno, cambiemos las convicciones. No, hermanos, eso es una persona que enseña para agradar a los hombres. No, debemos preguntarnos, ¿esta persona que consideramos para el ministerio tiene convicciones bíblicas? Por eso hacemos la examinación teológica. ¿Por qué hacemos la examinación teológica? Porque queremos ver sus convicciones. Claro, obviamente que sí, hay cosas en las que cambiamos. Por supuesto que sí. Hay cosas en las cuales, yo estoy seguro, hoy estamos en una posición y seguramente iremos creciendo porque conocemos más a Dios. Y a medida que conocemos más a Dios, nos damos cuenta de ciertas cosas y hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que podemos variar. Por supuesto que sí, pero hay cosas que no. Pero lo importante, hermanos, es que el hombre, vamos a decir, si cambia una postura teológica no trascendental, es porque fue convencido por la Biblia. Es porque fue convencido por la Biblia. Hay hombres que lo hacen, claro que sí. Un ejemplo es Lad, ni lo conocen, pero él era milenial y él fue convencido y se hizo premilenial. Y un hombre, un erudito de la Biblia, bueno, fue convencido por las Escrituras. Sabemos de pastores que tienen ciertas posturas no trascendentales y cambian ciertas posturas. Bueno, no es pecaminoso, pero esos hombres son convencidos por la Biblia. Por la Biblia. Son hombres que realmente estudiaron y dijeron, me equivoqué acá. Es verdad, la Biblia enseña esto. Fui convencido por la palabra de Dios. Por eso buscamos gente con convicciones. Gente con convicciones. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? No cuál es la doctrina de moda. No cuál es la nueva moda. ¿Qué es lo que me hace más famoso? No. Ahora es más famoso, qué sé yo, no sé. Tener tal cosa en la iglesia lo tenemos. No. ¿Qué dice la Biblia? Así que podemos ver, hermanos, que la característica de un hombre fiel es un hombre que enseña la Biblia con fidelidad. Si es un hombre que está convencido, pero equivocado teológicamente, no lo consideramos. Si es una persona que está enseñando fielmente, o sea, enseña lo que dice la Biblia, pero con el fin de autopromoverse, no lo consideramos. Con algún fin inmoral, no lo consideramos. Si es una persona que está enseñando para que la gente escuche lo que quiere escuchar, por más que lo que diga sea correcto, no lo consideramos. Es una persona que se para delante de Dios y dice, hermanos, estoy convencido, la Biblia dice esto, estoy convencido. De acá no me puedo mover, porque la Biblia enseña esto. Buscamos gente con convicciones y con precisión teológica. Pero yo he cometido un error en este punto, imagino que algunos de ustedes también, y es pensar, Pablo lo dice claramente, ahí en el versículo 4, que su meta es agradar a Dios. Bueno, yo he pensado en algún momento que un hombre que quiere agradar a Dios, un hombre que busca la gloria de Dios, es alguien que trata mal a las personas, ¿no? Como yo quiero agradar solo a Dios, tu presencia acá me molesta, una cosa así, ¿no? O sea, yo quiero agradar solo a Dios y que lo que vos me digas no me importa. No me importa si vos te apartás, te vas, venís, tu vida no me importa. Yo estoy acá para agradar a Dios. Yo te digo lo que te digo y si no te gusta, te vas, ¿no? Como casi que un maltratador, vamos a decir así. Una persona que ¿no? Pensamos en eso. Que casi que me haces una pregunta y te hago sentir que tu pregunta me molesta. Una cosa así. Bueno, vemos que un hombre fiel busca agradar solo a Dios. Eso es lo que vimos versículos 3 al 6. Pero un siervo fiel, un pastor fiel, un hombre que consideramos para el ministerio fiel, no solamente busca agradar solo a Dios, sino que ama a las personas que ministra. Un siervo fiel busca agradar solo a Dios, claro que sí, pero un siervo fiel ama a las personas que ministra. Noten ahí conmigo, por favor, la segunda parte del versículo 6. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, y de verdad este texto fue alentador para mi vida, porque está estos dos conceptos pegados, hermanos.
no tenemos que ir a buscar otro libro, no tenemos que hacer, a veces lo hacemos y es correcto, tenemos que hacer teología, un texto y decir, bueno, hermano, este texto dice algo así, dice esto así, pero lo que en realidad dice significa esto y empezamos a hacer teología. Por esto, y tomamos lo que la Biblia dice. Bueno, y eso es correcto hacerlo, no es incorrecto, siempre y cuando no lo torzamos. Pero noten que Pablo acá dice que él enseña para dar solo a Dios. Acto seguido, versículo seguido, o mismo versículo si querés. Él dice que ama a las personas que les predicaba. ¿Se dan cuenta? Pablo no quiere predicar para dar a los hombres, pero él casi que hasta decimos, pero Pablo, acabas de decir que no los adulás, pero los estás adulando, parece por momentos. Bueno, porque no es contrario, hermanos. Querer agradar solo a Dios no es contrario a ser áspero con las personas. ¿Por qué? Porque si yo quiero agradar solo a Dios, y Dios envió a su Hijo a morir por estas personas, y son ovejas compradas por la sangre de Cristo, ¿qué voy a querer yo? Amarlas. ¿Por qué? ¿Porque quiero ganarme su favor? No. Porque amo a Dios. Y Dios ama a estas personas al punto que envió a su Hijo a morir por ellos. Así que Pablo dice acá, noten de vuelta el contraste en el versículo 7, noten el contraste. Perdón, en el versículo 6. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. La idea de ser carga como apóstoles, lo que Pablo está diciendo acá, no habla tanto del dinero, ya habló del dinero, sino cuando Pablo dice que ellos podían ser carga como apóstoles, lo que está diciendo Pablo ahí es que ellos podían imponer su autoridad. Eso podían hacer, imponer su autoridad. Ahora Pablo dice acá, usa el plural, apóstoles, no me voy a meter mucho en el tema, pero cuando Pablo dice apóstoles, no está diciendo que Silas y Timoteo son apóstoles. El apóstol era el Pablo y Silas y Timoteo, en cierta manera, estaban bajo su paraguas, pero no eran apóstoles, hermanos, no eran apóstoles. Sin explayarme mucho, la Biblia usa el término apóstol de muchas maneras. La palabra apóstol quiere decir enviado, mensajero, y la Biblia lo usa de varias maneras. Una de ellas es de una manera técnica, cuando, por ejemplo, habla de los apóstoles, los 12, a veces se intercala los apóstoles con los 12. Y se habla de los 12 más Pablo. O sea, ese es un término apóstol. Después tenemos otro término apóstoles, donde la Biblia habla de apóstoles de personas que se relacionan con los apóstoles, pero no son apóstoles, o sea, en el sentido de que no tienen autoridad para escribir el canon, ni para autentificar el canon, como ya hemos dicho en algún momento. Y esto lo sabemos, porque acá Pablo usa la palabra apóstoles, pero Timoteo no podía ser un apóstol. ¿Por qué no podía ser un apóstol Timoteo? Porque no estuvo en el ministerio de Jesús. Eso dice Hechos capítulo 1. Un requisito es haber estado en el ministerio de Jesús. ¿Y Timoteo podía haber estado en el ministerio de Jesús? No. Silas quizás sí, no lo sabemos, pero Timoteo seguro que no. Así que cuando Pablo usa apóstoles no se refiere a todos. Algunos dicen acá, bueno, en realidad el término apóstoles incluye a Pablo y a Silas, pero no a Timoteo. Bueno, eso, hermanos, es muy subjetivo. ¿Cómo lo comprobas? Imposible. Y noten que Pablo habla de que escribimos, pero el autor, ¿quién es? Pablo, como vamos a ver en otro momento más adelante. Pablo usa el plural, hicimos, hacemos, amamos, hablamos, plural, pero usa el singular a veces. Yo, Pablo, capítulo 3, versículo 5. Yo, Pablo. Entonces Pablo lo que está diciendo acá es, él era un apóstol, Silas y Timoteo tenían un misterio relacionado con él. Sabemos que a Timoteo nunca se lo llama apóstol, jamás. Pablo, apóstol de Jesucristo, y él, hermano Timoteo, a la iglesia fulana de tal. O sea, nunca se habla de Timoteo como un apóstol, pero Pablo está diciendo acá es, nosotros como apóstoles, o sea, yo como apóstol, nosotros como enviados de la iglesia de Antioquía, sabemos que ellos salen al ministerio enviados por la iglesia, como autoridad de la iglesia, dice Pablo, podíamos haber sido carga para ustedes, podíamos haberle impuesto nuestra autoridad. Y esa es la característica de un falso maestro. La característica de un falso maestro es que impone su autoridad. Dice el apóstol Juan en 2 o 3 de Juan, no recuerdo ahora, creo que 2 de Juan, Diótrefes no nos recibe. Diótrefes no nos recibe. Es autoritario. Esa es la característica de los falsos maestros. Son autoritarios. Sabemos de personas que los pastores dicen, si te vas a esta iglesia te voy a echar una maldición. Que le dicen a la gente no sé cuándo tienen que ofrendar, con quién se debe casar, qué auto debe comprar. Le manejan la vida. Son falsos maestros.
Porque noten que aunque Pablo podía haber sido un carga en el sentido, aunque él, Pablo, como apóstol, Silas y Timoteo como enviados junto con Pablo, podían haber sido impuestos a autoridad, no lo hacen. Sino que, versículo 7, antes, en contraste con ser una carga como apóstol, en contrario con esto antes, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La función de la nodriza era alimentar, amamantar a los hijos de otro. Eso es lo que hacía la nodriza. Amamantaba a los hijos de otro. Y por supuesto era una mujer, imagino que le gustaban a los niños, no sé. Pero estaba todo el tiempo con niños. Amamantaba a los niños de otra. Nos imaginamos como una nodriza amamanta los niños de otra persona, bueno, con ternura. Así amamantan las mujeres. Pero Pablo le agrega algo acá. Y el lenguaje de Pablo acá es sumamente tierno, hermanos. Casi que parece una carta de amor esta. Porque noten que Pablo dice, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, es como una nodriza que no está amamantando los hijos de otros, sino está amamantando sus propios hijos. O sea, Pablo se presenta acá, hermanos, como alguien que está cuidando, que se está desviviendo por la iglesia de Tesalónica. Imagínense cómo es el proceso de amamantar. Y pasa a veces que la madre tiene hambre, llega la hora de comida, tiene hambre, quiere comer, pero es el momento de amamantar. ¿Y qué hace la madre? No dice, yo no he visto eso, no dice, bueno, que se muera de hambre, yo como lo mío, no. Deja de comer para amamantar a su hijo. O por ejemplo, vemos, generalmente cuando apenas nacen los niños, tienen que comer cada cierta hora. No pueden pasar, no sé, más de 3 horas. Apenas nacen. Y la madre debe despertarse a la noche. Yo no he visto a madres que digan, bueno, que se la banque, yo me quedo durmiendo. No, se desviven por sus hijos. Bueno, eso es lo que Pablo, esa es la imagen, porque esto es una metáfora, vamos a decir así, esa es la imagen que Pablo quiere traer a la mente de los tesalonicenses. Hermanos, yo me desviví por ustedes. Yo los amé hasta lo último. Hasta lo último. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está adulando o está predicando para agradar a Dios? Porque le dice a las personas lo que es beneficioso para ellos, para la gloria de Dios y para su bien. O sea, te das cuenta como una persona, que debe agradar a Dios no quiere decir ser áspero con las personas, porque Pablo no lo es. Pero sí quiere decir que ¿cómo nos damos cuenta si esta persona está adulando o está queriendo agradar a Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando esta persona tiene que elegir entre agradar a Dios o a los hermanos, agrada a Dios. Ese es el punto. O sea, para una persona que hace el misterio para agradar solo a Dios, no necesariamente es áspero con las personas, porque Pablo no lo era. Pero una persona que busca agradar solo a Dios, cuando tiene que elegir, ¿saben qué va a hacer? Va a decir lo que Dios dice. Y este mismo Pablo que le dice acá a los tesalonicenses, yo fui como una nodriza que amamanta a sus propios hijos. ¿Qué le dice a los Gálatas en Gálatas capítulo 3, versículo 1? O Gálatas insensatos. O Gálatas insensatos. Sabemos que Pablo era una persona que decía lo que tenía que decir. O sea, era una persona que amaba a la iglesia, pero cuando tenía que soltarla lo hacía, sin problema. Y notemos, hermano, que alguien puede decir, como solemos decir, bueno, pero las palabras se las lleva el viento. Todo muy lindo, me amás, sí, todo muy lindo, ¿no? Todo muy romántico, acá todo muy lindo, pero ¿yo cómo lo sé? ¿Yo cómo sé que realmente vos te preocupás por mí? ¿Yo cómo sé, Pablo, eso? Noten lo que sigue diciendo, por favor. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo está diciendo, hermanos, yo no soy un falso maestro, yo enseño para agradar solo a Dios, pero al mismo tiempo yo los amo. Yo estoy entre ustedes cuidando, velando por sus necesidades. ¿Y cómo lo sabemos, Pablo? ¿Cómo lo sabemos? Recuerden, hermanos,
Recuerden cómo fue mi ministerio entre ustedes. Cuando Pablo dice, versículo 8, que hubiesen querido entregarle sus propias vidas, no está hablando acá Pablo de que él entregó sus vidas para que no los maten a ellos, porque no era el contexto en eso, sino de su propia vida. Acá se refiere su tiempo, su esfuerzo. ¿Cómo los tesalonicenses podían ver que Pablo los amaba? ¿Cómo podían verlo? Al recordar cómo fue su ministerio entre ellos. Sabemos que las iglesias de Tesalónica, sabemos por 2 Corintios capítulo 8, que las iglesias de Tesalónica eran iglesias que no eran muy pudientes. Sabemos que según Filipenses capítulo 4, versículo 16, la iglesia de Filipos le enviaba ofrendas a Pablo, pero había momentos donde Pablo tenía que trabajar. O sea, vemos que había momentos donde Pablo estaba entregado 100% al misterio y momentos donde Pablo se dedicaba a trabajar. Y sabemos, por el libro de los Hechos, que Pablo estuvo tres días de reposo en Filipos, en Tesalónica, 3 días de reposo. Eso no dice el libro de los Hechos. Pero suponemos, por lo que se lee acá, que Pablo no estuvo solamente 3 días de reposo, sino estuvo más tiempo. Probablemente Lucas se enfoca ahí en el tiempo que estuvo en la sinagoga, pero lo más probable es que Pablo enseñó en la sinagoga y cuando no lo quisieron escuchar más de la sinagoga, Pablo siguió enseñando, calculan los estudiosos, quizás por 2 o 3 meses, fuera de las sinagogas. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dice este texto. Porque dice que Pablo trabajaba como noche y día. Sabemos que Pablo hacía tiendas. Entonces lo más probable es que Pablo, para predicar el Evangelio, nos imaginamos que parte de su ministerio era haciendo tiendas y parte de su evangelización era en su tiempo de trabajo. Así que Pablo estaba trabajando haciendo tiendas y aprovechando, las tiendas en ese momento se ponían por calles donde circulaba mucha gente. Entonces imaginamos a Pablo que Pablo aprovechaba esas oportunidades de trabajo para evangelizar. Y algunos estudiosos suponen que cuando dice noche y día, suponen que y luego de que Pablo cerraba su taller, él quizás hacía una reunión en su casa. Quizás a estas personas que les predicó el Evangelio mientras pasaban y fueron convencidos y querían conocer más al Señor, bueno, quizás Pablo fuera a su horario de trabajo les enseñaba la palabra de Dios. Entonces el punto de Pablo es, por lo cual ellos podían ver el amor de Pablo por ellos, es que Pablo no estaba por dinero, Sabemos, me han contado, he escuchado, gracias al Señor nunca lo he vivido, de personas que ponen un precio para su ministerio, lo sabemos. ¿Puede venir a predicar a mi iglesia? Sí, pero yo cobro tanto. Estamos buscando pastor, ¿podría pastorear nuestra iglesia? ¿Y ustedes cuánto pagan? Blasfeman el nombre de Dios esas personas. Pablo no hace eso, hermanos. No hace eso. Pablo, si tiene que trabajar, lo hacía. Sabemos por 1 Timoteo capítulo 5 que por supuesto es beneficioso para la iglesia tener pastores a tiempo completo. Claro que sí, por supuesto es beneficioso. Pero si tienen que trabajar, lo hacen. Algo hermoso que pasó, creo que lo conté, en la pandemia, es que apenas empezó la pandemia, como ha pasado en varias iglesias, en nuestra iglesia, allá en Carapachay, la iglesia en la cual soy misionero, bueno, no llegamos a fin de mes ese mes, no yo digo, yo como iglesia, digamos, nosotros como iglesia, la verdad es que no sabía qué iba a pasar con los sustentos, había un montón de dudas, un montón de incertidumbres. Carapachay en ese momento sustentaba a 4 pastores, así que se les comunicó a estos pastores: miren, hermanos, podemos pagarle el sueldo por 3 meses, seguro, y luego no sé lo que va a pasar. Bueno, ninguno de ellos dijo, no, si no me pagan yo me voy. Está bien, no importa, no hay problema. Porque no estamos por el dinero, no hay problema. No me pueden pagar, bueno, trabajaré. Obviamente tendrá la iglesia de esta manera se verá perjudicada, porque el tiempo que dedicaba a estudiar quizás tendrá que dedicarlo a otras cosas. Pero ninguno de ellos dijo, no, yo dejo el ministerio. Porque no estaban por dinero. ¿Se dan cuenta? No estaban por dinero. Y eso es lo que Pablo hacía. Había momentos donde Pablo estaba a tiempo completo y momentos donde no, y no hay problema. Si tengo que trabajar, lo hago, y si puedo estar a tiempo completo, mejor. Noten versículo 10, hermanos, Pablo hace referencia a lo que ellos vieron. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo estaba diciendo, yo no enseño para agradar a los hombres, de ninguna manera. Yo quiero agradar a Dios, pero yo los amo, hermanos. Nosotros los amamos.
¿Y cómo sabemos, Pablo, eso? Recuerden, hermanos, recuerden. 3 meses estuve ahí con ustedes, 4 meses. Recuerden, hermanos, trabajaba, cerraba mi tienda, les enseñaba la Biblia. Ustedes me han visto trabajando y aprovechando las oportunidades de mi trabajo para predicar el Evangelio. Hermanos, ustedes nunca me han pagado un centavo, casi que le está diciendo Pablo. Yo nunca les pedí dinero a ustedes. No estoy por dinero acá. Por favor, recuérdenlo. Y por eso nos preguntamos a la hora de considerar a alguien para el ministerio es: ¿esta persona enseña por dinero? ¿Está por dinero? ¿Pone un precio para su ministerio? ¿Está ahí por lo que le pagan? ¿O nos ama? ¿O esta persona nos ama? Sin importar lo que le paguemos, no importa, esta persona nos ama. Y quizás corriendo el dinero de lado. Me gustaría dar una aplicación un poquito más allá. Y es: ¿esta persona está en el ministerio para su propia felicidad? O sea, ¿esta persona está en esta iglesia porque está buscando que nosotros le hagamos felices y cuando nosotros ya no le hagamos felices se va a otro lado? ¿O está porque nos ama? Bueno, Pablo está diciendo: hermanos, recuerden, yo no les pedí un centavo a ustedes. Yo estuve trabajando. Recuerden cómo fue mi conducta entre ustedes. Recuérdenlo, por favor. Y noten cómo remata el texto Pablo, versículo 11. Así como también sabéis, no solamente vieron mi trabajo, mi conducta, mi esfuerzo, como nunca les pedí nada. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortaba y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y Pablo acá cambia de metáfora. Pasa de una madre que estaba amamantando a sus hijos, cuidándolos con ternura, hablándole como le hablan a las madres, así como los amamantan, con todas esas palabras raras. O sea, con esa ternura, ese amor, esa dulzura, al ejemplo de un padre que instruye a sus hijos. Noten, versículo 11, como el padre a sus hijos exhortábamos. O sea, de vuelta, hermanos, ¿cómo sabemos que Pablo enseñaba para agradar a Dios y no a los hombres, pero a su vez los amaba? ¿Cómo encontramos este balance? ¿Cómo sé si esta persona me está adulando en realidad o no? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo puedo discernir? Por lo que este texto dice. Porque Pablo los exhortaba. Cuando Pablo los tenía que reprender, los reprendía. La palabra ahí, exhortar, habla de instrucción moral, de persuadir a alguien a hacer algo. Cuando un pastor quiere agradar solo a Dios y te ama, te va a decir: hermano, eso está mal, eso está mal. No podés hablar así a tu esposa, no podés. La Biblia dice, no podés tratar así a tus hijos. No puede ser que no estés leyendo la Biblia. Hermano, tenés que cambiar eso, tenés que cambiar tu actitud. Eso que estás haciendo no es correcto. Una persona que está buscando la gloria de Dios lo dice. Pero no tenés este balance. Exhortábamos, pero un pastor no es alguien que está retando todo el tiempo a la congregación, sino que consolábamos. O sea, habla de aliento. A veces el pastor reprende, pero también consuela. Si una persona está por el piso, no agarrás una silla y se la termina de partir. No, lo levantás, ya está. A veces te acercan personas diciendo: yo me di cuenta, soy un desastre, yo hice esto mal, ya no merezco nada, ya no sé qué voy a hacer con mi vida. Un pastor no dice: sí, sos un desastre, ¿sabes qué? Es verdad, la Biblia dice. No, ya está quebrantado, ya está, hermano, listo. Ya entendió la persona, alentalo, consolalo con el Evangelio. Bueno, pero en Dios hay perdón, Dios puede restaurar tu vida, claro que sí. Ya está por el piso, no le partas la silla, ya está, ya entendió. Y luego usa una palabra más que no está traducida acá, usa un verbo más. Si tienen América lo traduce, creo que NBI también, que es instábamos. Pablo usa 3 verbos: exhortábamos, consolábamos e instábamos. Y la palabra instar tiene que ver con insistir, con estar una y otra vez diciéndole a las personas cómo deben vivir. Así que nos damos cuenta, hermanos, que Pablo amaba a esta iglesia porque les enseñaba la palabra de Dios tal cual es, pero también porque cuando debía reprenderlos, los reprendía, los consolaba, los instaba. Y nos damos cuenta
que una persona te ama. Te das cuenta cuando un pastor ama a su congregación porque el pastor está preocupado por la santidad de la iglesia. Noten, hermanos, por favor, ahí conmigo. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios. ¿Se dan cuenta? Un pastor fiel está preocupado, ocupado, trabajando porque la iglesia crezca en santidad, porque los hermanos crezcan a la imagen de Cristo. Eso es lo que a un pastor le preocupa, eso es lo que a un hombre fiel le preocupa. No me preocupa tanto si yo te digo esto, ¿qué vas a pensar de mí? Bueno, en un sentido me importa nuestra relación, pero lo que me preocupa es que camines como es digno del Señor, que crezcas en santidad. La persona que te ve que te estás desviando y no te dice nada, no te ama. No, es una mentira eso. No te ama. Si hay alguien que ves que estás pecando deliberadamente y por amor, comillas, recontra comillas, no te dice nada, no te está amando. Fieles, dice Proverbios, son las heridas del que ama. Pero inoportuno, creo, no recuerdo así, los besos del que aborrece, algo así dice el texto. Un pastor fiel está preocupado porque la iglesia camine en santidad. Y a eso lo vemos a Pablo. No importa tanto lo que la gente piense de mí, si me aman, no me aman, si me quieren, no me quieren. No importa si me pagan, no me pagan. No me importa. Lo que me importa es que la iglesia crezca a la semejanza de Cristo. Pensando, para terminar, para concluir, quizás la pregunta que nos podemos hacer para saber si esta persona que consideramos para el ministerio es un hombre fiel, o si un pastor es un pastor fiel, es el tiempo que estuve sometido a su ministerio, ¿he crecido en santidad o no? O sea, vamos a decir, yo estaba acá en mi santidad y ahora ha pasado X tiempo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy en mi santidad? ¿He crecido en santidad? ¿Soy más como Cristo? O si soy más como Cristo, es que esta persona ha enseñado la Biblia con fidelidad. Es que es un hombre de Dios. Si no soy más como Cristo, si estoy igual, bueno, peor ni hablar. Pero si estoy igual, exactamente en el mismo lugar, no he crecido ni un ápice. Bueno, quizás es muy macanudo el pastor. Quizás es muy buena onda. Quizás cuando veis a la iglesia te da un abrazo muy fuerte. Pero no es un hombre fiel. No es un hombre fiel. Así que, hermanos, a la hora de considerar a alguien para el ministerio, a la hora de pensar en si un hombre es fiel o no en el pastorado, de verdad, no nos preocupamos por su carisma, no nos preocupamos por su elocuencia, por sus títulos en teología. Debemos hacernos estas dos preguntas. ¿Este hombre enseña para agradar solo a Dios? ¿En su mente retumba constantemente qué dice la Biblia, qué dice la Biblia, qué dice la Biblia? La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿este hombre nos ama? ¿Nos ama realmente? No porque te abraza en la puerta, no. Porque te enseña la Biblia con fidelidad, porque te exhorta, te ama, te consuela, te insta. Bueno, hermanos, esas son las características que debemos buscar en un siervo fiel. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Por favor, rogarte que tú levantes en este lugar hombres fieles, hombres que enseñen para agradarte solo a ti, Dios, por favor. Hombres que extraigan sus convicciones de tu palabra, que no se dobleguen frente a las presiones del mundo, que no enseñen la doctrina de turno. Hombres, Señor, que estén profundizando en las Escrituras. Por favor, Señor. Levanta a hombres que nos amen, que se preocupen por nuestra vida, que se preocupen por nuestra santidad, que velen por nosotros. Por favor, Dios, anhelamos que tú levantes más siervos de esa manera, que tú envíes de esta iglesia misioneros con estas características, que tú envíes hombres a fundar otras iglesias, Señor, que te teman a ti, que amen a tu pueblo. Por favor, Señor. Y te rogamos también, como lo hacemos cada mañana, por aquellos que hoy están aquí y no te conocen, rogamos que tú hagas que la luz del Evangelio les resplandezca. Que tú hagas, Señor, que puedan ver su condición, que puedan ver que son pecadores, que están bajo tu ira,
Por favor, Dios, que puedan ver que si mueren hoy en esta condición, les espera el infierno, Señor, les espera tu condenación por toda la eternidad sin escapatoria. Por favor, Dios, ten misericordia de estas personas, sálvalas, llámalas al arrepentimiento y la fe, que puedan ver la hermosura de Cristo, Dios. Por favor, no podemos darles vidas, ni fe, ni arrepentimiento, pero tú sí, Dios. Por favor, salva a pecadores en esta mañana. Te lo pedimos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús.